Bueno, habíamos visto ayer los criterios de congruencia de triángulos, ¿no? O sea, si yo, conociendo algunos datos de un triángulo, podía determinar un único triángulo con esos datos, ¿no? O conociendo entre dos triángulos que tenían esos elementos iguales, por ejemplo, lados o ángulos, entonces esos triángulos eran iguales, ¿no? Los que vimos ayer era el criterio LAL, el criterio ALA. ¿Sí? O sea, es que si dos triángulos tenían dos lados y el ángulo comprendido por esos dos lados iguales, entonces los triángulos eran iguales. ¿Sí? Y después vimos que si dos triángulos tenían un lado igual y dos ángulos igualmente dispuestos, ¿no? Iguales, entonces esos triángulos también eran iguales, ¿no? Y esos dos ángulos podían ser cualquiera, no tenían por qué ser los ángulos adyacentes al lado dado, ¿sí? Ahora, cuando dice igualmente dispuestos, es, por ejemplo, si yo tengo dos triángulos y conozco un lado y conozco en un triángulo los ángulos que son adyacentes al lado, en el otro triángulo tienen que ser los ángulos que también sean adyacentes al lado, ¿sí? Si conozco un lado que es opuesto al lado, en el otro triángulo también tengo que conocer el ángulo que sea opuesto a ese lado. O sea, no pueden ser cualquier pares de lados en los dos triángulos. Ahora, bueno, vamos a ver un tercer criterio, que es cuando conozco solamente los lados, sin conocer los ángulos de un triángulo. ¿Sí? A ver qué es lo que pasa. Entonces, si yo tengo un triángulo cualquiera, ABC, ¿sí? Y conozco solamente sus lados, ¿sí? Vamos a marcarlo con otro color. Puedo construir solamente conociendo los lados, puedo construir otro triángulo congruente, ¿no? Entonces, no importa cuál, elijo un lado cualquiera y lo construyo. Por ejemplo, a ver, vamos a trazar una semirrecta. Por ejemplo, el lado AC, que es como para... Entonces, este sería mi A'. ¿Sí? Y ahora voy a construir el segmento A'C', que va a ser congruente con AC. Entonces venimos a compás, tomamos la medida con el compás de A a C y lo llevamos acá a A'. En esta intersección voy a tener el punto C'. Y vamos a ocultar esta circunferencia para que no moleste. Y ahora vamos a copiar el segmento. En realidad no lo vamos a copiar, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a trazar en el punto A' una circunferencia que tenga de radio AB, o sea, la longitud del segmento AB, ¿no? Entonces lo que hacemos, venimos a compás, tomamos la medida de AB y lo determinamos en el A'. Acá yo me estoy marcando un conjunto infinito de puntos que tienen distancia AB con respecto al punto A'. ¿Sí? Y lo mismo voy a hacer con el segmento BC. O sea, con el compás tomo la distancia de B a C o de C a B, me lo llevo al punto C'. Y nuevamente, me estoy marcando un lugar donde hay infinitos puntos que tienen la misma distancia que BC con respecto al punto C'. En esa intersección justamente es donde van a coincidir las dos distancias, ¿sí?
Entonces, podemos elegir cualquiera de los dos. Fíjense que hay dos puntos, ¿no? Pero cualquiera de los dos me va a dar triángulos congruentes. Uno va a estar más parecido al otro en la posición y el otro va a ser como más simétrico, va a estar, ¿no? Porque va a estar del otro lado. O sea, va a ser simétrico. Entonces, bueno, elegimos este, por ejemplo, que este sea mi B'. Y bueno, y ocultamos todo lo que no necesitamos más. O sea, lo único que nos vamos a quedar es con los 3 puntos. ¿Sí? Entonces ahora ya tenemos el triángulo congruente. Este por ahí es el más fácil para construir, ¿no? Porque no hay ángulos. Cuando hay ángulos... Bien. Veamos, o sea, estos triángulos tendrían que tener todas sus dimensiones iguales, ¿no? O sea, toda la longitud de los lados iguales y los ángulos iguales. Entonces venimos acá, vamos a ángulo, presionamos este y presionamos este, y fíjense que tiene 35,97, 111,33 y 32,7 en los 3 ángulos. Y después vemos la longitud, por ejemplo, de este segmento, acá me da 5,64 en su homólogo, ¿no? Que sería 5,64, este 6,14, su homólogo sería 6,14 y este 9,73 y 9,73. Perfecto. Bien, o sea, a este criterio se lo llama LLL, porque conozco los 3 lados, ¿sí? Fíjense que los nombres de los criterios son en función de los lados que conozco, ¿sí? El que conocía los 2 lados y el ángulo comprendido lo llamaba LAL y ponía la A en entre medio de las 2 L's porque es el ángulo que está comprendido entre esos 2 lados. El criterio ALA, que lo podría llamar LAA también, ¿no? Pero queda más lindo ALA. Son 2 ángulos y un lado. Y el criterio LLL son los 3 lados. Ahora vamos a ver otro criterio, un cuarto criterio, que este es el más complicado y es donde vamos a entender por qué no se podía utilizar cualquier ángulo para utilizar el teorema del seno, ¿se acuerdan? Si bien acá no vamos a utilizar el teorema del seno, pero para que recuerden dónde estaba la dificultad. Lo llamo LLA porque tiene que ser distinto del LAL, porque es un criterio distinto, ¿no? O sea, acá tenemos el ángulo que está comprendido por los 2 lados. Acá no, el ángulo no está comprendido por estos 2 lados. Pero fíjense en lo que dice 2 triángulos que tienen 2 lados y el ángulo opuesto al mayor de ellos, respectivamente congruentes, son congruentes. Fíjense que no puedo tener cualquier ángulo como dato. Tiene que ser el ángulo que se opone al mayor de esos 2 lados. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el problema venía por ese lado? Si yo tengo 2 lados como dato y tengo un ángulo, o sea, hay 2 opciones, o que sea el ángulo comprendido por esos 2 lados, como en el criterio LAL, o en este criterio, tiene que ser el ángulo que se opone al mayor de esos 2 lados. Si yo tengo el que se opone al menor, después ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, veamos, borramos todo esto. Y construyamos un triángulo cualquiera. Y vamos a dar como dato, no sé, algo que sea obvio, ¿no? Que es, si yo tengo como, si yo tengo, por ejemplo, como dato, el lado este, ¿sí? Y después el lado este, ¿no? Es obvio que el mayor de los 2 lados es el lado AC. Entonces, como dato, tendría que tener este ángulo, el que se opone al mayor de esos 2 lados. ¿Sí? Y bueno, vamos a quitarle el numerito porque no me interesa. Vamos a poner la etiqueta. O sea, el lado AC, el lado BC
y el ángulo alfa. Eso es lo que yo tengo como dato. Vamos a construir un triángulo congruente a este. Bueno, ¿qué es lo que me conviene construir acá primero? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué me conviene construir primero? El lado mayor. Lado AC. El lado AC. A ver, si yo construyo el lado AC, ¿después qué construyo? El lado BC. El Lado lado BC. BC. Pero ahí está el problema. ¿Cómo lo construyo? O sea, ¿con qué ángulo? Sí, pero al unir B y A. Y ahí Pero entendí. claro, porque no, o sea, en realidad yo podría construir, fíjense, si yo construyo, Sí. veamos, si yo, vamos a Si hacer me una paro sobre el semirrecta. lado ABC y lo mido el ángulo, no, tampoco. No, o sea, solamente puedo usar los datos que tengo ahí, ¿no? Supongamos, Claro. este es mi A', ¿no? Ujú. ¿Sí? Entonces, si yo construyo el lado AC, entonces vengo con el compás, construyo AC, acá tendría mi punto, acá estaría B', ¿sí? Y después vamos a ocultar la circunferencia esta, y ahora yo Ese quiero C'. trazo, No, sí, eso es C', profe. ¿eh? Era un C'. Perdón, C', o estoy con ocultar. C'. Y ahora yo construyo el lado BC, lo único que puedo construir es el lugar geométrico de los puntos que tienen esa distancia, ¿no? ¿Dónde va a estar el lado ahora BC? Ese es el tema. Si yo no puedo usar este ángulo, tengo que usar este, ¿no? Entonces, cuando tengo un ángulo, por ahí lo que me conviene construir primero es el lado que es adyacente a ese ángulo, ¿no? O el ángulo. Construyo el ángulo y después construyo el lado. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a construir primero el lado BC. ¿Sí? Entonces a este lo vamos a llamar, en vez de A', lo vamos a llamar B', por ejemplo. ¿Sí? Y vamos a construir BC acá. Entonces, venimos con el compás, tomamos la medida de B a C y la traemos para acá. Ahora, trazamos el puntito que este sería mi C'. ¿Sí? Y ahora sí puedo marcar el ángulo. Ahora puedo marcar el ángulo, ¿no? Que lo vamos a marcar, el ángulo está sobre el vértice B, entonces lo tenemos que hacer de este lado, de B, donde está B'. Ahora, venimos, el tedioso trabajo de construir un ángulo congruente. Trazamos una circunferencia cualquiera acá, ¿no? Y también de paso marcamos los puntos de intersección, ¿no? Uno es D y el otro es F. Y venimos al compás y trazamos la misma circunferencia que trazamos en B, la trazamos en B'. Determinamos el punto de intersección y ahora tomamos la distancia con el compás de D a F. Vamos a compás, tomamos la distancia de D a F y esa distancia la ponemos acá en G. Ajá. Y ahora en la intersección de esas dos circunferencias, acá, podemos usar esta o podemos usar esta, no importa cuál de las dos. Una me va a quedar el triángulo para arriba y la otra me va a quedar el triángulo para abajo. Pero bueno, por una cuestión gráfica que se vea mejor, lo vamos a poner acá.
Entonces este sería, no, va a quedar como H. O sea, sería el ángulo, ¿sí? Entonces trazo la semirrecta, no me importa, no, o sea, no tengo todavía determinado el lado, lo que tengo determinado es el ángulo, ¿sí? Y trazo la semirrecta esa. Ocultamos todas estas circunferencias, vamos a ocultar este punto y este punto acá, y vamos a ocultar esta circunferencia, y sí, No convendría usar el punto de abajo porque se le va a superponer con el otro triángulo. no importa, lo movemos. Ahora, hacemos así. En GeoGebra podemos hacer así. Si tuviese la hoja para escribir, no podría. Tendría que borrar y hacer todo de vuelta, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué es lo que tengo? Ahora sí, puedo tomar la medida de B a C, ¿no? Tomo la medida de C a A, la coloco en C', y fíjense en que acá en la intersección entre la semirrecta, que es uno de los lados del ángulo, y la circunferencia, acá tendría el punto A', ¿no? Vamos a poner así. Está rotado, está simétrico, o sea, va a ser... Lo que vamos a ver ahora son las medidas de los lados homólogos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a dejar todo esto que está acá en puntos, en línea de puntos. No lo voy a borrar. Para que veamos después qué pasa. Y lo dejamos así en línea de puntos. Y voy a construir el triángulo A', B', C'. ¿Sí? Entonces, veamos. Marquemos los ángulos. Por ejemplo, todos los ángulos de este y todos los ángulos de este. Fíjense, tiene un ángulo 97,89 en el vértice B y este 97,89 en el B'. 34,19 en el A, 34,19 en el A', y 47,93 en el C y 47,93 en el C'. Y ahora veamos las longitudes. El lado que se opone al ángulo alfa, en este caso mide 7,81. O sea, que sería el ángulo con el vértice B. El que se opone a B', que sería su homólogo, también 7,81. ¿Ven? O sea, y se va a repetir todo eso. El que se opone a C, 5,86, y acá el que se opone a C', 5,86. El que se opone al vértice A, 4,43, y el que se opone al vértice A', 4,43. ¿Sí? Pero bueno, vamos a sacar todos esos datos. Listo. Ahora, ¿qué pasa si yo hubiese elegido el ángulo que se opone al menor de los lados? O sea, fíjense en que lo que me queda determinado es un único triángulo, ¿no? Ahora, supongamos, si yo hubiese elegido el que se opone al mayor de los ángulos, o sea, lo que tengo que hacer solamente es cambiar las longitudes del triángulo original, y fíjense en que también se modifica el triángulo que construí porque está construido en base a lo que medía el triángulo original. Vamos a hacer más largo el lado BC que el lado AC. Vamos a hacerlo más largo. A ver qué es lo que pasa. Fíjense en que ya no hay un solo triángulo que puedo construir. Porque acá tengo otro punto de intersección. ¿Se ve? O sea que podría también ser este otro triángulo. O sea, ya no es único el triángulo que tiene esos datos. O sea, que tiene un lado, o sea, este lado como la longitud de este lado, la longitud de este lado y la longitud de este ángulo, adyacente al lado más largo, ya son dos triángulos posibles los que se pueden confundir. Y eso es lo que se pueden construir, ¿no? Y eso es lo que me pasó a mí. O sea, habían dos ángulos posibles, dos lados posibles para uno cierto determinado de datos, ¿sí?
O sea, eso, cuando empieza a ser el lado que se opone al ángulo, empieza a ser menor, fíjense en que ya empieza a intersectar la semirrecta en dos puntos de la circunferencia. ¿Se ve? Ujú. Ahora, si yo vuelvo a... si vuelvo a hacer más chico va a haber un punto en donde va a coincidir justo, que es cuando el triángulo es isósceles. Cuando el triángulo es isósceles, es tangente la recta, ¿ven? A la circunferencia. Perdón, más bien parece rectángulo, ¿no? Más que isósceles. Bueno, y cuando ya empieza a ser más chico, como es, ya hay un solo triángulo que cumple con esa condición. Pero fíjense, si yo vengo acá, ya tengo dos triángulos. Cuando el lado este empieza a ser más grande. Pero ahí es isósceles, perdón, ahí justo en esa parte es isósceles, cuando coinciden con el otro punto, o sea, sigue habiendo un solo triángulo, ¿no? Es tangente cuando, bueno, es rectángulo, y bueno, o sea que con el rectángulo también tendría un solo caso, pero ¿por qué? Porque tengo otro ángulo como dato, y que es justo el que se opone al mayor de los lados, ¿sí? Pero después en el resto de los casos hay dos triángulos posibles que cumplen con esa propiedad, ya no es único. Entonces, necesariamente, como dato, o sea, ¿qué les quiero decir con esto? O sea, tengo estos datos, ¿no? Tengo un lado, otro lado, y tengo el ángulo que se opone al mayor de los lados. Bueno, no tengo precisión de qué triángulo es. No me da la precisión de qué triángulo puede ser, porque hay dos posibles. O sea, la única forma de que yo pueda construir un único triángulo congruente es así, que el lado que se opone al ángulo sea el mayor. Ujú. ¿Hasta ahí se entiende más o menos? Sí. Y bueno, con GeoGebra esto está buenísimo porque si no, en el pizarrón tendría que hacer varias construcciones para que se vea. Pero en GeoGebra esto es fácil. Bien, seguimos. Bueno, vamos a ver algunas propiedades más, ¿no? ¿Qué pasa con los triángulos isósceles? Y vamos a ver cómo empezamos a aplicar esto de los criterios de congruencia de triángulos, ¿sí? Vamos a demostrar una propiedad, ¿no? O sea, si yo tengo un triángulo isósceles, recuerdan que el triángulo isósceles lo definíamos como el triángulo que tiene dos lados iguales, ¿no? El tercero podía ser igual o no, no importa. Pero con dos lados iguales basta. Y al tercer lado se lo llamaba base, ¿no? Ahora, lo que yo voy a probar ahora, vamos a probar, es que en todo triángulos isósceles, a lados congruentes se oponen ángulos congruentes. Ujú. O sea, podemos decir, ¿no? Que, o sea, si el lado AB en este caso y el lado BC son congruentes, los ángulos que son adyacentes a esos lados también son, o sea, que se oponen a esos lados son congruentes. O podemos decir también que son los ángulos adyacentes a la base. Sería otra forma distinta, ¿no? Repito, ¿no? Por ahí para el que... En el triángulo isósceles tenemos dos lados iguales, entonces los ángulos que se oponen a esos lados son iguales. Y también otra forma de decirlo, que es equivalente, que significa lo mismo, en un triángulo isósceles los ángulos adyacentes a la base son iguales. Bien, vamos a ver. Entonces, voy a hacer la demostración acá con GeoGebra y después lo voy a demostrar en la hojita para que lo vean. Para que veamos paso por paso cómo hacemos la demostración, ¿sí? Bueno, ¿cómo construimos un triángulo isósceles? Bueno, una forma sería la siguiente. Yo tengo un segmento cualquiera, que este va a ser mi base, la base del triángulo isósceles, o sea, el lado que puede ser distinto. Y lo que vamos a hacer es trazar una circunferencia cualquiera en uno de los vértices, ¿sí? Puede ser mayor o menor, no importa. O sea, sí o sí tiene que pasar un poco de la mitad, eso sí.
pero no importa, puede ser mayor o menor que el radio que la base. Y después, bueno, con el compás trazamos una circunferencia de igual radio en el otro extremo. Y bueno, vamos a cambiarle el nombre a este para que me quede... vamos a ponerle D. Entonces, en la intersección acá tendríamos el vértice, el tercer vértice del isósceles. Y ahí tenemos el triángulo isósceles construido. Primero vamos a ocultar todo esto. Y ya tenemos el triángulo isósceles construido. ¿Sí? Bien. Si bien acá, o sea, después está la demostración acá para que después la vean tranquilos si quieren. Si bien el vértice que une los lados iguales se llama B, acá me quedó C. Pero bueno, vamos a trabajar acá con C y después ustedes lo ven con B. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trazar la bisectriz del ángulo C. O sea, del ángulo cuyo vértice es el determinado por los lados congruentes. Venimos acá a bisectriz y trazamos la bisectriz del ángulo C, o sea, me pide los 3 puntos del ángulo. Lo que hace GeoGebra, me traza la bisectriz de este ángulo que está acá y también me traza la bisectriz del ángulo que está afuera. ¿Sí? Porque en realidad la bisectriz es una semirrecta. Si yo quiero hacer la bisectriz del ángulo interior C, es la semirrecta que arranca acá y que va así para abajo. La bisectriz del ángulo convexo que está afuera, ¿sí? Sería la semirrecta que está arriba. O sea, me traza las dos bisectrices, pero bueno, no importa. O sea, nosotros consideramos la que está abajo. Y al punto este de intersección, o sea, de la bisectriz de C y el lado AB, lo vamos a llamar M. ¿Por qué M? No sé, porque me gusta M. Podría llamarlo E también tranquilamente, no pasa nada. Bueno, ahora eso lo voy a hacer en la hojita, más o menos así rápido, y ahora ya volvemos. Esperen que ya lo termino de dibujar en la hojita. Y bueno. Ahí está. Bueno, tengo acá el triángulo isósceles, ¿no? Y le tracé la bisectriz del vértice C, del ángulo C. Entonces, veamos. Hipótesis, ¿no? ¿Se acuerdan? Teníamos hipótesis, teníamos tesis. En la hipótesis yo determinaba todo lo que es verdadero, ¿sí? Lo que yo considero verdadero. Bueno, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos el triángulo ABC, que es isósceles. ¿Sí? Ahora, es isósceles, pero yo tengo que determinar algo, ¿no? Una de dos, o determino cuáles son los lados iguales del isósceles, o determino cuál es la base. Yo puedo decir que AC es igual a CB, por ejemplo, eso sería una forma, o puedo decir que AB es base. De las dos formas estoy diciendo lo mismo, ¿se entiende? Entonces, o sea, podemos poner, en el apunte que les envié, menciona los lados que son iguales. Vamos a mencionar la base, ¿no? O sea que AB, vamos a mencionar los lados iguales para que no nos confundamos porque así está el enunciado. AC es igual a CB, ¿no? Pero se entiende, ¿no? Podría haber puesto que AB es la base y era lo mismo que decir esto, ¿sí? ¿Algún otro dato que sea verdadero? No, con eso solo porque habla de todo triángulo isósceles, nada más, ¿no? En todo triángulo isósceles a lados iguales se ponen ángulos iguales.
Entonces lo que me interesa es eso. Tener un triángulo isósceles y saber cuáles son los lados iguales, para saber cuáles son los ángulos iguales. Ahora, si el lado AC es igual a CB, ¿cuáles van a ser los ángulos iguales? A y B. A y B, o sea, este ángulo y este ángulo. Entonces, el ángulo A es igual al ángulo B. Perfecto. Demostración. Bien. Ahora, el trazado de la bisectriz es un trazado auxiliar que nosotros hacemos, entonces lo tenemos que mencionar. Trazamos la bisectriz del ángulo C, ¿no? Y la bisectriz, cuando yo quiero determinar la bisectriz de un ángulo, o sea, la forma de expresarla es así, ¿no? Ahora vamos a poner acá entre paréntesis. Es una B, ¿no? Así, una B larga minúscula, y como subíndice se pone el ángulo al que le estoy aplicando la bisectriz. O sea, la bisectriz del ángulo C es esta, ¿sí? Entonces, y la intersección, ¿no? O sea, vamos a ponerlo en símbolos. La intersección de la bisectriz del ángulo C y el lado AB, y el segmento AB, es el punto M. O sea, esto lo puedo poner en símbolo, lo puedo poner escrito, no importa. Si ustedes no se dan ni idea de cómo ponerlo con símbolos, pueden poner. Y la intersección de la bisectriz del ángulo C y el lado AB es el punto M. Y listo, no hay problema. Ahora, ¿qué pasa acá? Me quedan determinados dos triángulos, ¿no? O sea, quedan determinados ¿no? Los triángulos ACM, ¿no? Sería este. Y el triángulo CMB, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que tienen, o sea, así a ojo podemos ver que son congruentes, pero para saber que son congruentes tenemos que demostrarlo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar los criterios que vimos recién, ¿no? ¿Qué es lo que tienen de igual estos dos triángulos? El ACM y el CMB. El lado y el ángulo. ¿Qué lado? El AC y el BC. El AC y el CB, ¿no? ¿Por qué? Porque lo tenemos en la hipótesis, ¿no? Esto ponemos por hipótesis. Siempre hay que justificar. ¿Qué más tenemos igual? Los ángulos. ¿Cuáles ángulos? A ver. El A y el B. Eso es lo que tengo que probar, eso no lo puedo usar. O sea, Y yo el tengo que ángulo- probar. ¿Eh? El ángulo AMC y el lado BMC son iguales. El ángulo AMC y el BMC, no, eso no lo sé tampoco. Lo que yo sé es que estos son iguales por la bisectriz. O sea, el ACM y el MCB, ¿no? Ujú. Sí. Por bisectriz, ¿no? Y tenemos este lado que lo comparten, el lado CM, ¿no? CM en común. Bueno, ¿cuáles son los lados, no? O sea, las cosas que tienen en común, ¿no? Dijimos, los lados AC y CB, perdón, o sea, que son iguales, ¿no? Los lados AC y CB, ¿no? El lado CM que lo tienen en común y los ángulos estos. ¿Cómo son estos ángulos con respecto a los lados? Es el ángulo que está comprendido por esos lados, ¿no? Entonces, ¿cuál es el criterio que vamos a utilizar para decir que son iguales?
¿Se acuerdan los criterios? Lado, ángulo, lado. El lado, ángulo, lado, que lo llamamos L a L, ¿no? Por criterio L a L, ¿no? Tenemos que el triángulo ACM es igual al CMB. ¿Sí? Ahora, ¿para qué me sirve saber que los triángulos son iguales? Porque si los triángulos son iguales, van a tener ángulos iguales, ¿sí? O sea, más allá de sus lados. Ahora, ¿cuáles van a ser los ángulos iguales? Los que sean homólogos. Ahora, todo esto no se los voy a pedir que me lo expliquen en una demostración, ¿no? O sea, con que se entienda lo que quisieron hacer, está bien. Pero vamos a hacer un análisis, ¿no? Para entender esto. Si este triángulo, ¿no? El que está acá, lo vamos a marcar con rojo, ¿no? O sea, este triangulito que está acá, es congruente con este que vamos a marcar con verde, ¿no? Si dos triángulos son congruentes, porque hubo un movimiento que transformó uno en el otro, o una composición de varios movimientos, ¿no? ¿Se acuerdan que la definición intuitiva de congruencia era eso, ¿no? O sea, dos figuras son congruentes si hubo un movimiento o una composición de varios movimientos que transformó uno en otro. En la mayoría de los casos no es tan evidente qué movimiento hubo, pero en este se puede ver. ¿Cuál es el movimiento que transformó al triangulito rojo en el verde? Una reflexión. Una reflexión o simetría, ¿no? Una simetría Simetría, ¿de qué tipo? axial. Axial, con respecto a Axial. este eje, ¿no? Sí. O sea, hubo una simetría axial. Yo no se los voy a pedir a eso, ¿no? Que me pongan qué movimiento hubo. Solamente que sepan que hubo un movimiento, nada más. O varios. Hay una simetría axial. Entonces, los puntos de la simetría que están sobre el eje son puntos dobles, se transforman en sí mismos. O sea, el segmento de este CM se transformó en sí mismo, ¿sí? El lado que es continuo, o sea, perdón, el ángulo, uno de los ángulos adyacentes a ese lado, o sea, son congruentes, ¿no? Y los ángulos que se oponen a ese lado sería este y este. Entonces serían los ángulos homólogos. Este ángulo se transformó en este. Como hubo un movimiento que transformó uno en el otro, entonces son congruentes, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a justificar eso? Por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, el ángulo A es igual al ángulo B por ser homólogos mediante un movimiento. Y ya terminó ahí. Con eso me alcanza a mí, ¿sí? O sea, hay un movimiento que transformó un triángulo en el otro, entonces, ¿qué es lo que queremos saber que son iguales? Tenemos que identificar que son homólogos, mediante un movimiento, nada más. Pero podemos hacer todo ese análisis en nuestra cabeza. Bueno, hubo una simetría que transformó en uno en el otro, bueno, este lado va a ser congruente con este lado va a ser congruente con como este lado es el homólogo de este, van a ser congruentes, y bueno, entonces este ángulo es el homólogo de este y van a ser congruentes. ¿Sí? Profe, Sí. ¿qué fue lo que escribió después de homólogos? Porque no se llega a ver bien en la hoja. Mediante un movimiento. Gracias. No hay nada. Bueno, ahora vamos a ver un par de propiedades que las demostraciones son un poco largas, extendidas, y obviamente esas cosas no las voy a tomar, pero vamos a ir viendo un poquito del análisis de por qué es así. ¿Sí? Vamos a verlo así. Consulta con este Sí, ejercicio. Sí, pregunta. Al ser bisectriz, Sí.
AM vendría a ser, el lado AM vendría a ser igual a MB, ¿verdad? Claro, no. En Porque realidad, pasa por el punto medio, digamos, no, por el ser segmento bisectriz, AB. no, por ser bisectriz, no. Ahora vamos a ver por que en el caso del triángulo isósceles pasa eso, que la bisectriz pasa justo por el punto medio, pero solamente en el caso del triángulo isósceles. O sea, si fuese otro triángulo, no. Lo que me demuestra que AM es igual a MB es que quedaron los triángulos iguales. O sea, que nosotros pudimos probar que esos dos triángulos son iguales. Porque si yo trazo otro triángulo, por ejemplo, ¿no? A ver. Otro triángulo cualquiera que no sea isósceles, y trazo la bisectriz de un ángulo, no lo corta en el punto medio. Y se puede ver acá. No sé si se ve a ojo que no es el punto medio. O sea, ahí por ejemplo, no es el punto medio. O es más, si yo hago la bisectriz de este ángulo, no va a ser el punto medio en donde corte al otro lado, solamente en el vértice que determinan los lados iguales. ¿Sí? O si trazo la bisectriz en el vértice que está determinado por los lados iguales, en ese caso sí, y es lo que vamos a ver ahora. No sé quién me preguntó, pero ¿contesté tu pregunta? Sí que era la voz de un hombre. No hay muchos Sí, hombres, ¿no? Hoy. fui yo. Franco. Claro, ¿Sos al ser Franco? bisectriz es mediatriz también, ¿no? Porque parte a ese segmento en dos partes iguales, sobre el punto medio de AB. Sí, pero eso es una propiedad exclusiva de los triángulos isósceles. ¿Sí? Ok, gracias, profe. Por lo que vimos acá, en este caso no pasa eso, ¿no? Es más, si trazo la bisectriz del ángulo B, por ejemplo, tampoco pasa eso. O sea, veamos, si yo trazo el punto medio del segmento AC, el punto medio está acá, en H. ¿Se ve? O sea, pasa solamente cuando trazo la bisectriz del ángulo cuyo vértice es el determinado por los lados iguales. ¿Sí? Igual está buena la observación. Pero por eso, a ver, una cosa que hay que tener en cuenta, por ejemplo, cuando tengamos que hacer alguna demostración, y nos dice, en todo triángulo pasa tal cosa. Bueno, tengamos cuidado con no construirnos un triángulo isósceles o un triángulo equilátero, donde son casos muy particulares en donde pasan algunas cosas que no pasan en el resto de los triángulos. ¿Sí? O sea, se puede ver acá, pero eso nos puede confundir y pensar que eso pasa con todos los triángulos. A ver, veamos. O sea, acá me dice otro teorema, ¿no? O sea, acá está el teorema, lo llamé 4,5, el que vimos recién, que en todo triángulo isósceles, a los lados iguales se oponen ángulos iguales. Y fíjense en que dice corolario. Un corolario es un teorema, pero que sale de una consecuencia de otro teorema, ¿no? O sea, si yo seguía un poquito más con este teorema, con la construcción que dejé acá, podía hacer algunas observaciones más y podía demostrar lo siguiente, ¿no? Nosotros vamos a ver que en este caso, la bisectriz, o sea, en un triángulo isósceles, ¿no? Si yo trazo la bisectriz del ángulo cuyo vértice es el que determinan los lados iguales, la bisectriz está incluida en la mediatriz del lado opuesto a ese ángulo. ¿Sí? Es más, vamos a ponerle otro color a esto para que se diferencie la bisectriz de la mediatriz de lo que vamos a hacer. Por ejemplo, está en verde. Y ahora vamos a trazar la mediatriz del segmento AB. Y en este caso coinciden, ¿ven? Ahora, no va a pasar lo mismo con los otros lados que no son, o sea, que el vértice, o sea, con el otro ángulo, por ejemplo. Si yo trazo la mediatriz la bisectriz del ángulo B,
¿no? Y trazo la mediatriz del ángulo opuesto, perdón, del lado opuesto, que es AC, fíjense en que ya no coincide. ¿Se ve? Va a coincidir solamente la bisectriz de un ángulo y la mediatriz del lado opuesto cuando ese ángulo es el que está determinado por los lados iguales. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sabemos esto? Primero, la mediatriz, para saber, o sea, fehacientemente que la mediatriz contiene a la bisectriz del triángulo isósceles, primero, la bisectriz, el punto este, M tiene que ser el punto medio, ¿sí? Y eso lo demostramos porque cuando demostramos que el triangulito este que está acá y el triangulito este que está acá son iguales, demostramos que AM es igual a MB. Entonces, M es el punto medio, ¿sí? Punto a favor de la bisectriz. Y lo que nos queda por demostrar es que el ángulo que determina la bisectriz con el lado opuesto es recto. Si podemos demostrar que tiene el punto medio y que es perpendicular a ese lado, entonces es la mediatriz, ¿sí? Ahora, ¿cómo sabemos que este ángulo es recto? Bueno, en GeoGebra lo podemos medir, pero si tuviésemos que demostrarlo, fíjense, si este triángulo es congruente con este triángulo, ¿no? Entonces, este ángulo que está acá es congruente con este ángulo, y a su vez son adyacentes, o sea, van a ser suplementarios. Si dos ángulos suplementarios son iguales, porque son de 90, son rectos. ¿Sí? Correcto. O sea, a esto lo vimos así, explicándolo. Después acá, si quieren, fíjense en esto, lo explica un poquito mejor y lo demuestra. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? O sea, ya sabemos una cosa más, ¿no? O sea, sabemos que la bisectriz del ángulo determinado por los lados iguales de un triángulo isósceles está contenida en la mediatriz del lado opuesto, o sea, de la base. ¿Alguna pregunta con respecto a eso? ¿No? No. Bueno, veamos otra propiedad. ¿Dónde estamos? Acá. Me dice, si en un triángulo dos lados son distintos, ¿no? Al mayor lado se opone el mayor ángulo. ¿Sí? A ver, para que se entienda. Vamos a borrar esto. Tengo un triángulo. Yo igual a algo les había mencionado cuando vimos un poco de trigonometría. Pero para que veamos, a ver. Vamos a ver la longitud de los lados. A ver, veamos dos lados cualquiera. A ver, este lado mide 10,73 y este mide 8,81. Bueno, como el lado AC es mayor que el BC, entonces el ángulo que se opone al lado AC, que es el ángulo B, tiene que ser mayor que el ángulo A, que es el que se opone al BC. ¿Sí? O sea, al mayor lado se opone el mayor ángulo. Y veámoslo. A ver, hagamos así, ángulo. Y fíjense. ¿Es mayor el B que el A? Sí, o sea, 87,97 es mayor que 55,1, ¿no? Porque y fíjense en que el lado que se opone al mayor de los ángulos es el mayor de los lados. Y si queremos ver este que parece que es el más chiquito, justamente es el lado más chiquito, 6,45, se opone al menor de los ángulos. O sea que el teorema dice eso, que si dos lados son distintos, al mayor de los lados se opone el mayor de los ángulos. ¿Sí? Ya vimos el caso en el que los lados eran iguales. Si los lados son iguales, los ángulos que se oponen son iguales. Ahora, si los lados son distintos, a mayor lado se opone mayor ángulo y a menor lado se opone menor ángulo. Vamos a hacer una demostración así rapidita, medio con GeoGebra.
y vamos a hacer lo siguiente. Yo ya sé en este triángulo que, por ejemplo, que el lado AC es mayor que el lado BC. ¿Sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. La medida esta, vamos a determinar un punto en este segmento, en el AC, de manera tal que vamos a determinar un segmento congruente al BC. Entonces, trazamos la circunferencia acá, ¿no? De C a B, y acá, en esta intersección, o sea, voy a tener un segmento igual al BC. Ese punto lo podemos llamar, no sé. Bueno, lo llamo D, lo dejamos D. ¿Sí? O sea, el segmento BC es igual al segmento DC. ¿Sí? Entonces, ocultamos la circunferencia para que no moleste. Vamos a trazar un segmento acá. Y me va a determinar un triángulo. ¿Y este triángulo cómo es? No, Isósceles. es isósceles, ¿no? O sea que este ángulo, o sea, el ángulo D y el ángulo B son iguales, ¿no? Y bueno, vamos a marcarlos. Vamos a marcar el ángulo D, vamos a marcar el ángulo B, y vamos a marcar también este angulito que nos va a servir en algún momento, el chiquitito este que está acá. Y en vez de dejarle los números, vamos a ponerle letras. Entonces ahora tendría el ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo gamma. Bueno, veamos. Si yo sé que el lado AC es mayor que el lado BC, yo quiero demostrar que el ángulo B va a ser mayor que el ángulo A. ¿Sí? Entonces, si el ángulo alfa, ¿no?, es igual al ángulo beta, ¿no?, alfa es menor que que el ángulo B, ¿no?, que todo el ángulo B. Porque fíjense en que beta está contenido adentro de B, ¿no? Entonces ya podemos tener una igualdad, por ejemplo. El ángulo alfa, está acá, alfa es menor que el ángulo B. ¿Sí? Bueno, y a su vez, alfa es el ángulo exterior de este triangulito que quedó acá, ¿no? Del triángulo ABD, ¿no? Y habíamos visto que un ángulo exterior de un triángulo era igual a la suma de los otros, eso lo vimos ayer, ¿no? Era igual a la suma de los otros dos ángulos interiores no adyacentes, o sea que que alfa va a ser igual a A más gamma, ¿no? Vamos a poner alfa es igual a A más gamma. Si yo digo que alfa es igual a A más gamma, ¿no? Entonces, alfa tiene que ser mayor que A, porque gamma es distinto de 0. Y los ángulos siempre los tenemos como números positivos, ¿sí? Entonces, si 5 es igual a 3 más 2, 5 es mayor que 3. ¿Sí? Entonces, otra relación que tenemos es esa, que alfa es mayor, vamos a ponerlo así, que A es menor que alfa. O sea, si alfa es mayor que A es menor que alfa, ¿no? Y ahora veamos, pongámoslo acá, a eso. Si A es menor que alfa y alfa es menor que B, entonces A es menor que B. O sea, el ángulo este es el más chico, se opone al más chico de los dos ángulos. O sea, B es mayor, entonces el ángulo que se opone va a ser mayor.
¿sí? Eso también está en el apunte que se los envié, que les puse que dejé en el Drive. Está mejor explicado. Después léanlo, está bueno para que lo entiendan. Obviamente no es algo que va a tomar porque es una demostración un poquito larga, un poquito tediosa, y bueno, estamos empezando. Son nuevitos en la geometría. Bueno, ¿seguimos? O sea, fíjense, acá está toda la demostración explicada, ¿no? Y después, o sea, si en un triángulo dos lados son distintos, a mayor lado se pone mayor ángulo, bueno, después tengo el recíproco. ¿Se acuerdan lo que era el recíproco? Si el teorema directo era P implica Q, el recíproco era Q implica P. Y en este caso los dos son verdaderos. O sea, si en un triángulo dos ángulos son distintos, a mayor ángulo se opone mayor lado. Y la demostración que utiliza es por el absurdo, ¿sí? Cuando uno demuestra por el absurdo, consiste en negar la tesis, ¿no? O sea, lo que yo doy como verdadero, recuerden que es la hipótesis, ¿sí? La tesis todavía no sé si es verdadera, no la probé. Entonces lo que hace, niega la tesis, la supone como verdadera. Si llega a una contradicción, quiere decir que la negación no era verdadera, entonces la tesis era verdadera. O sea, la negación es falsa y la tesis es verdadera. Entonces, si un lado no es mayor que el otro, o sea, supongamos, acá dice, yo sé que el ángulo B, o sea, lo mismo que recién, el ángulo B es mayor que el ángulo A, ¿no? Entonces, el lado AC tiene que ser mayor que BC, ¿sí? Entonces, negamos la tesis. O sea, si el lado AC no es mayor que BC, entonces tengo dos opciones. Una que son iguales o que AC es menor que BC, ¿sí? Ahora, si son iguales, es porque el triángulo es isósceles. Y si el triángulo es isósceles, A es igual a B. Pero en la hipótesis yo tengo que B es mayor que A. Entonces esto no vale porque es una contradicción, ¿sí? Si yo digo que AC es menor que BC, o sea, que AC, el lado BC es menor que BC, entonces el mayor de los lados sería BC y el que se opone al mayor de los lados es el ángulo A. Entonces A es mayor que B. También es otra contradicción, porque yo afirmé que es verdadero que B es mayor que A. Entonces la única opción que queda es que la tesis sea verdadera, ¿sí? Así de simple. Y después, por último, y nos podemos ir a casita, aunque ya están en casa, pero bueno, es como que nos vamos a casa. Vamos a probar este, que es el que se llama la desigualdad triangular, que lo vamos a ver un montón de cosas, lo van a ver. En todo triángulo, un lado es menor que la suma de los otros dos. O sea, es una condición para poder construir un triángulo, ¿sí? Si un lado es mayor que la suma de los otros dos, no puedo construir ningún triángulo, ¿sí? O sea, necesariamente la suma de dos lados siempre tiene que ser mayor al tercer lado. Y después, bueno, que o sea, un lado es menor que la suma de los otros dos lados y mayor que la diferencia entre esos dos lados. Es la condición para poder construir un triángulo, ¿sí? A ver, veamos un ejemplo. A ver, si yo puedo construir, por ejemplo, yo puedo construir un segmento dada una longitud, por ejemplo. A ver, ¿dónde está acá? Segmento dada una longitud. Construyo el segmento y digo que ese segmento va a valer 10, ¿no? Entonces tengo un segmento de longitud 10. Si yo, vamos a poner dos
dos variables distintas, vamos a poner deslizadores. Acá, un deslizador. Vamos a poner un deslizador A, ¿no? Que está entre 0 vamos a ponerlo entre 0 y 15, por ejemplo. Y un deslizador B que está entre también 0 y 15. Vamos a ponerle algo. Este lo podemos poner acá. Entonces, vamos a trazar, también podemos trazar circunferencias dado un radio. ¿Sí? Perdón. Vamos a poner un poquito más acá. Si yo puedo construir circunferencias dado un radio, ahí está, circunferencia, centro y radio, ¿no? Pongo acá la circunferencia, y cuando me pide el radio le voy a poner el radio del deslizador A. ¿Sí? O sea, fíjense en que A está posicionado en 1. Esto mide 10, y acá tengo el radio que está en 1, ¿no? Y ahora voy a poner del otro lado una circunferencia, también con radio, pero con radio B. Entonces también mide 1. Si esto mide 10 y los segmentos que quiero determinar acá miden 1, no puedo formar ningún triángulo. ¿Sí? Ahora, si yo esto lo voy aumentando, fíjense, por lo menos tengo que pasar de 9 para poder armar un triángulo. Porque la suma de los lados tiene que ser mayor que el otro lado. O sea que acá tendría que, fíjense, cuando llego a 9 coinciden justo. 9 más 1, 10. Paso un poquito y ya puedo armar triángulos. ¿Sí? Entonces acá, por ejemplo, puedo hacer la intersección, ¿sí? Y puedo armar un triángulo. Ahora, puedo seguir escalando esto, ¿no? ¿No? Y puedo seguir haciendo tan grande como yo quiera, o casi tan grande. Ahora veamos, si yo esto... ¿qué pasa acá? Fíjense. No, tampoco puedo armar ningún triángulo, pero ¿qué pasa? Acá tengo que 4 más 15 es mayor que 10. Pero la otra propiedad es que también tiene que ser mayor que su diferencia, ¿no? O sea, 15 menos 4 me da 11 y es mayor que 10. Entonces tampoco puedo armar triángulo. O sea, la condición para que pueda armar triángulo es que la suma de dos lados sea mayor que el tercer lado, pero la diferencia tiene que ser menor. ¿Sí? Y bueno, no los voy a atosigar mucho con la demostración de esto, pero después véanla que está acá, que es un poquito más larga, ¿no? Y aparte ya es tarde y deben estar cansados. Pero la idea queda claro, ¿no? O sea, la propiedad es esa. La suma de dos lados de un triángulo tiene que ser mayor que el tercer lado, pero la diferencia entre esos dos lados tiene que ser menor para poder construirlo. Bueno, hasta ahí tenemos